San Juan, capítulo 14 y versículo 16 y 17. Lo leemos y dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque podemos unidos cantar, podemos unidos entonar, podemos unidos, Señor, elevar alabanzas a tu nombre. Señor, te damos gracias por la libertad que nos das de celebrar el nombre de Cristo. Y ahora, Señor, nos acercamos a tu palabra porque queremos aprender, queremos ser instruidos, queremos ser transformados, queremos ser fortalecidos por medio de tu palabra. Y creemos también que tu palabra puede traer vida, Señor, a aquellos que están muertos, que están en tinieblas. Abre nuestro entendimiento, ilumina, Señor, nuestros corazones para ver, Señor, lo que nos quieres iluminar en esta mañana. Usa tu siervo para hablar a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús en una manera distinta de los otros evangelios. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, como Dios entre nosotros. Es en el Evangelio de Juan donde encontramos las declaraciones de Jesús: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Es en el Evangelio de Juan donde encontramos la declaración de Jesús antes que Abraham fuese: yo soy. Y es en el Evangelio de Juan donde desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, Juan nos relata lo que sucedió la noche antes que Jesús fuese crucificado. La noche que fue arrestado, que dedicó tiempo y horas a estar con sus discípulos. Y en estos primeros versículos o pasajes de esta ocasión encontramos al Señor Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Encontramos al Señor Jesús recordándoles a ellos que Él iba a morir. Encontramos al Señor Jesús diciéndoles a ellos que se iba a ir de ellos. Encontramos a Jesús informándoles que uno de ellos le iba a traicionar. Encontramos al Señor Jesús diciéndole a Pedro que Pedro lo iba a negar 3 veces. Encontramos al Señor Jesús mandándoles a ellos a obedecer. Porque el versículo anterior al versículo 16, en el versículo 15, Jesús le dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, obedezcan lo que les he mandado. Y entra ahora en lo que hemos leído el Señor Jesús a hablarles a sus discípulos acerca de la promesa del Padre, acerca de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mucho se ha dicho acerca del Espíritu Santo. Mucho se ha escrito acerca del Espíritu Santo. Mucho de lo que sucede se le atribuye al Espíritu Santo.
Pero como hemos visto las últimas semanas, cuando hemos hablado de la Biblia, cuando hemos hablado del Padre, cuando hemos hablado del Hijo y como ahora vamos a hablar del Espíritu Santo, debemos de dejar que la Biblia informe, la Biblia moldee lo que creemos, lo que afirmamos, lo que decimos, lo que atribuimos al Espíritu Santo. Lo que creemos, lo que afirmamos, lo que decimos acerca del Espíritu Santo. Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús se encuentra en la víspera de su crucifixión. El día siguiente lo iban a crucificar. Esa noche lo iban a arrestar y Jesús sabía. Y les está dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Y en medio de lo que le está diciendo en este versículo 16, después que le dice, si me aman, guarden mis mandamientos, y vamos a regresar a esa conexión después. Versículo 16 comienza diciendo, y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre. Rogar habla de orar, habla de pedir, habla de solicitar, de suplicar. Y yo rogaré al Padre. Jesús en su ministerio terrenal tenía la disciplina de orar al Padre. Desde que fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Desde que les enseñó a sus discípulos a orar, desde que se apartaba en momentos al monte o a lugares aislados para orar, de este ejemplo yo rogaré al Padre, del capítulo 17 que Jesús ora por sus discípulos. Jesús modela una vida de oración delante del Padre a todos aquellos que le siguen a Él. Jesús se dirige al Padre en oración. Y yo rogaré al Padre. ¿Cuál será la petición de Jesús en esta oración? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Note esa expresión. Note que Jesús no dice, yo voy a rogar al Padre para ver si les da otro consolador. Y yo rogaré al Padre, ojalá que les dé otro consolador. No, Jesús dice, yo voy a rogar al Padre y Él os dará otro consolador. Aquí vimos esta distinción que hemos visto en las últimas semanas, que el yo Jesús ora al Padre para que mande a otro consolador. Y esto que vemos aquí, que dice, y os dará otro consolador, nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué significa consolador? ¿Qué significa consolador? Esa palabra viene de una palabra que es paracletos, que habla de un ayudador, habla de un auxiliador. Una versión lo traduce un abogado defensor. Es uno que está llamado al lado para ayudar. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo, yo me voy, pero vendrá otro consolador. Este consolador será otro porque ya tienen un consolador. Será otro de la misma clase, será otro de la misma categoría. Esta palabra consolador, ese paracleto, se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces se refiere al Espíritu Santo, 1 vez se refiere a Jesús. Cuando Juan dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, esta idea de defensor, de abogado, de ayudador, de consolador, se encuentra alineado con la persona de Jesús y también con la persona del Espíritu Santo, con la persona del consolador. Pero notamos ahí que dice, y os dará otro consolador. ¿Qué significa otro? ¿Qué implica otro? Da a entender que ya tienen un consolador. Da a entender
en su vida, en su experiencia, ellos ya tenían un consolador. Y lo que Jesús está rogando es que manden a otro consolador. Otro de la misma clase significa la palabra otro de la misma clase. ¿Y quién era ese consolador que era de la misma clase que los discípulos ya tenían en ese entonces? Jesús. Jesús era ese consolador. Jesús era ese defensor mientras estaba en la tierra. Si vemos el ministerio de Jesús, Jesús era el que guiaba a sus discípulos. Jesús era el que enseñaba a sus discípulos acerca del reino de Dios. Jesús era el que protegía a sus discípulos. Recordamos cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos, pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. Era su protector mientras estaba con ellos. Entonces, mientras Jesús estaba con ellos, Jesús era su consolador, su defensor, su ayudante, el que estaba con ellos en esos momentos. Y este consolador ahora le pide al Padre que mande a otro. Que mande a otro porque Jesús ya les había dicho que se iba a ir. Que mande a otro porque Jesús ya les había dicho que iba a ascender al cielo. Y ahora que mande otro consolador. Y notamos, hermanos, que ¿de dónde viene este consolador? ¿De dónde viene? ¿Qué nos dice el texto? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este texto nos dice que este consolador viene ¿de dónde? Del Padre. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Recordemos, hermanos, que el Padre es la fuente de todo lo que sucede. El Padre es la fuente de todo lo que sucede. Porque el Padre envió a su Hijo Jesucristo. El Padre dio a su Hijo Jesucristo. Recordamos las palabras de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. Ese Dios es el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este Padre es el que dio a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Y es este Padre que ahora dará al Espíritu Santo. Toda fuente de bendición, toda fuente de lo que sucede, viene del Padre. Viene del Padre. La Biblia nos dice que todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo obra perfecta, todo don perfecto desciende de lo alto. Y este Espíritu viene del Padre. Este Padre envió a su Hijo y ahora el Hijo le ruega al Padre que envíe a su Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cómo se describe este consolador? Sabemos que este consolador es el Espíritu Santo. Y si a usted le tuvieran que preguntar hoy, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo describiríamos nosotros? ¿Qué diríamos acerca del Espíritu Santo? La realidad, hermanos, es que muchas veces dejamos que otras cosas nos influyan a nosotros cómo describimos a Dios, cómo describimos a Jesús y cómo describimos al Espíritu Santo. Algunos hablan de que el Espíritu es una fuerza, es como la electricidad y que es una fuerza activa en el universo, es el poder de Dios, la fuerza activa de Dios, pero no es personal. Unas personas piensan en el Espíritu como alguien que va y viene, y va y viene, y va y viene. Aún incluso nosotros escuchamos, y quizás lo hemos dicho nosotros en alguna ocasión, cuando se reúne el pueblo de Dios, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, como que se va y se viene. Dejamos que lo que nos rodea moldee lo que nosotros decimos acerca del Espíritu Santo, pero como dijimos al principio, debemos dejar que la Biblia
moldee nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, nuestra descripción acerca del Espíritu Santo. Y hago hincapié en esto porque la siguiente expresión nos comienza a describir el rol, el ministerio, la obra del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros 9 meses al año. Para que esté con vosotros cuando andan bien. Para que esté con nosotros temporalmente. ¿Verdad que no dice eso? Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. ¿Cuándo termina siempre? Nunca. Nunca. Otra versión dice para que los acompañe siempre. El propósito de mandar al Consolador es para que esté con sus discípulos para siempre. Pero entendamos el contexto. Entendamos el contexto. Jesús les acababa de decir, yo me voy. Jesús les acababa de decir, donde yo voy, ustedes no pueden ir ahorita. Y en eso, como vimos la semana pasada, ellos quizás se entristecieron y Jesús les dice, no se turbe, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Voy a preparar lugar, voy a regresar por ustedes y los voy a recoger. Y en ese contexto donde ellos estaban entristecidos, que el consolador que tenía se les iba a ir, ahora les dice, va a mandar otro consolador y ese no se va a ir. Estará con nosotros para siempre. Ese Espíritu que vendrá no los dejará solos. Ese Espíritu que vendrá viene para quedarse. No quedarán abandonados, no quedarán solos, sino que ese Espíritu, ese Consolador, viene a quedar con su pueblo para siempre. Para siempre. ¿Qué nos enseña esto en nuestro diario vivir? Que si la persona ha recibido a Cristo y la persona tiene la salvación, es una nueva criatura, ese Espíritu que viene a morar en esa persona nunca se va. Nunca se va. Para que esté con vosotros para siempre. Si ese Espíritu se va, Jesús mintió. Porque Jesús dijo, estará con vosotros para siempre. Y si no está con su pueblo para siempre, entonces Jesús mintió. Y lo que sabemos es que Jesús no miente. Jesús no habla falsedad. Y ese Espíritu que vendría, del cual Jesús hablaba, es un Espíritu que venía a estar con su pueblo para siempre. Pero ¿qué más nos describe este pasaje? Ese Espíritu es el Consolador que viene para estar con su pueblo para siempre. Ese Espíritu en el versículo 17 es descrito como el Espíritu de verdad. Este Espíritu es descrito como el Espíritu de verdad. Y es interesante cómo Juan conecta el ministerio de Jesús con el ministerio del Espíritu. Porque Juan hasta este momento en el Evangelio ha presentado a Jesús como el que es la verdad, como el que habla la verdad. En el capítulo 1, versículo 16, 17, si no me equivoco, dijo que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Jesús acababa de decirles en el versículo 6 del capítulo 14 de este mismo capítulo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces que Jesús trajo la verdad, Jesús es la verdad, Jesús habla la verdad, y ahora Jesús pide que el Padre mande otro Consolador que es descrito como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Por qué se le llama el Espíritu de verdad? ¿Por qué el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad?
Podemos decir muchas cosas, pero lo que voy a decir hoy es que en este contexto, Él vino a dar testimonio de la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad. Porque note lo que dice en este mismo capítulo 14, en el versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, note que habla como de una persona, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu les iba a enseñar a los discípulos todas las cosas. El Espíritu iba a recordar todo lo que el Señor había enseñado. El que es la verdad y habla la verdad, viene el Espíritu de verdad para recordarles todo lo que aquel que es la verdad había enseñado. Nota lo que dice el capítulo 16 de San Juan. Capítulo 16 y versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ese Espíritu de verdad va a guiar a los suyos a toda la verdad. ¿Y cuál va a ser la fuente de esa verdad? Sigue diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad se encargará de guiar a sus discípulos a toda la verdad, porque tomará la verdad que Cristo ha enseñado, la hará recordar, nos la enseñará para que nosotros caminemos en la verdad, para que el pueblo de Dios camine en la verdad. Y esta verdad, hermanos, no puede separarse de la palabra de Dios. No puede separarse de la palabra de Dios. Porque aún esa misma noche, más adelante en el capítulo 17, en el versículo 17, Jesús le pide al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Y luego, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de verdad que inspiró la palabra de verdad nos guiará a toda la verdad. No pierda eso. El Espíritu de verdad que inspiró la palabra de verdad nos guiará a toda la verdad. Porque tomará de lo de Jesús, de lo que Él enseñó, y nos lo hará recordar para que nosotros lo sepamos también. Piensen en esto, hermanos. Que el trabajo del Espíritu es apuntar a Cristo. El trabajo del Espíritu es exaltar a Cristo. El trabajo del Espíritu es que el enfoque sea Cristo. Tomará de lo mío, me glorificará a mí, dice el Señor Jesucristo. Y pongámonos a pensar de tantas personas que salen por las redes sociales, por los YouTubes, por los videos, por tanto eso, que son ungidos, ¿verdad? Que tienen el Espíritu, que hablan de cosas, pero nunca hablan de Cristo. ¿Cómo puede ser que una persona que es ungida del Espíritu nunca hable de Cristo, cuando el trabajo del Espíritu es apuntar a Cristo, es glorificar a Cristo? Y muchos ministerios que existen hoy, que son ministerios de poder, de sanidad, de milagros y todas estas cosas, no hablan de Cristo, hablan de sí mismos.
Habla de lo que ellos hacen, habla de los milagros y esto y lo otro. Pero el Espíritu no vino a hablar de milagros. El Espíritu vino a hablar de Cristo, a apuntar a Cristo, a hacernos recordar lo que Cristo enseñó y glorificar a Cristo, y que Él no sea el enfoque de lo que sucede en la iglesia de hoy. Piensa en eso. Piensa en eso. El Espíritu de verdad no se puede separar de la palabra de verdad que ese mismo Espíritu ha inspirado. No se puede. No se puede. Y no podemos recibir, aprobar a aquellos que tienen una nueva revelación del Espíritu cuando el Espíritu de verdad ya nos ha dado su revelación. El Espíritu de verdad os hará recordar la verdad que yo os he enseñado, dijo Jesús. Él me glorificará a mí y tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Por eso es el Espíritu de verdad, porque habla de la verdad. Entonces, hermanos, tengamos cuidado si andamos detrás de aquellos ministerios de poder del Espíritu Santo, y esos ministerios nunca hablan de Cristo. Pero el trabajo del Espíritu Santo es hablar de Cristo, apuntar a Cristo, glorificar a Cristo. Él tomará de lo mío, Él me va a glorificar, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, porque Él es el Espíritu de verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo rogaré al Padre, Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, nunca se va a ir. El Espíritu de verdad. Y cómo también describe a este Espíritu de verdad. Dice, al cual el mundo no puede recibir. Al cual el mundo no puede recibir. ¿Quién es el mundo? ¿De quién está hablando aquí cuando Jesús dice el mundo? El cual el mundo no puede recibir. Los que no son de Cristo, los que no son sus hijos, los que no han creído en el Evangelio. La Nueva Versión Internacional dice que el cual el mundo no puede aceptar. ¿Y por qué? Ahí mismo Jesús nos dice, porque no le ve ni le conoce. Otra versión dice, porque no lo busca ni lo reconoce. El mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. El mundo no busca el Espíritu de Dios. El mundo no reconoce el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Y esa es la tendencia del mundo desde los tiempos de Jesús hasta el tiempo de hoy. Noten lo que aquí el apóstol Juan nos relata en el capítulo 1. En el capítulo 1, hablando de este verbo que se hizo carne y venía a este mundo. En el versículo 9 del capítulo 1 se nos registran estas palabras. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero ¿qué dice ahí? El mundo no le conoció. Aquella luz verdadera venía a este mundo. El mundo por él fue creado, pero el mundo no le conoció. Es lo que dice el Espíritu. No le ve ni le conoce. ¿Por qué no? Porque más adelante en el capítulo 3, podemos comenzar a leer desde el versículo 16, un pasaje bien conocido, ya lo hemos citado hoy. 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nota el 19. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que hace pecado, el que hace maldad, no viene a la luz. No viene a la luz. Dice, para que sus obras no sean expuestas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y esta luz, no estamos hablando de un foco. Esta luz es Cristo. Este mundo, el que hace lo malo, aborrece a Cristo. No conoce a Cristo. Cristo vino al mundo y el mundo no le conoció. Y por lo tanto, ese mismo mundo que no conoció a Cristo, que aborrece a Cristo, que ama las tinieblas, que aborrece la luz, ese mundo no puede recibir el Consolador. No puede recibirlo. Además, el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 2 que los que no están en Cristo están controlados por otro espíritu. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice el apóstol Pablo. Todos están controlados por algo. Unos están controlados por el espíritu de Cristo. Otros están controlados por el espíritu de Satanás, por el espíritu de tinieblas. Porque Pablo nos recuerda en Efesios 2:2 el espíritu de maldad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Controlados por el espíritu de maldad, controlados por el padre de mentira. ¿Recuerda quién es el padre de mentira? Satanás, el diablo. Controlado por el padre de mentira y por lo tanto no tienen al espíritu de verdad. La mentira y la verdad no se mezclan. El espíritu de verdad con el espíritu del mundo no se mezclan. El mundo no lo puede recibir. El mundo no lo puede ver. El mundo no lo conoce. Yo he escuchado, y no pude encontrar la referencia, pero yo he escuchado artistas que cantan, artistas que no son cristianos, pero tienen talento, y cantan algún canto cristiano. Y porque tienen talento se oye bien. Lo cantan muy bien. La presentación es muy buena por el talento que tienen. Y algunos comentan, wow, son ungidos. Porque tienen ese talento. Porque cantaron una canción cristiana y lo hacen bien porque tienen una voz extraordinaria. Wow, están ungidos. No. Porque el mundo no tiene el Espíritu Santo. Sí están ungidos de otro Espíritu, pero no el Espíritu Santo. No el Espíritu Consolador. No, porque el mundo no lo tiene. El mundo no lo puede recibir, el mundo no lo puede ver, el mundo no lo conoce y por lo tanto hay dos grupos, la luz y las tinieblas, los que están controlados por el Espíritu de Dios o los que están controlados por el Espíritu de maldad, los que le pertenecen a Dios, los que le pertenecen al diablo. Los que son del mundo no tienen el Espíritu, no lo pueden recibir, no lo pueden ver, no lo pueden conocer porque están en maldad, en tinieblas, aman más las tinieblas que la luz, aborrecen la luz y les gusta las tinieblas y no quieren venir a la luz. El día de ayer estuvimos en una clase de hermenéutica y una hermana compartió había una pregunta: ¿por qué personas no leen la Biblia? Y nos dijo que había personas que dicen, no, porque yo no quiero ver lo que tengo que cambiar. No quiero ver lo que tengo que cambiar y por lo tanto no la leo. Aborrecen la luz. Porque el que ama la luz viene a la luz. Porque es lo que dice San Juan. Si terminamos, dice que el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Por eso, hermanos, a veces nos quebramos la cabeza con diferentes personas que puedan estar en la iglesia, pero nunca cambian porque aborrecen la luz. Porque aborrecen la luz. Porque el que aborrece la luz, el que hace lo malo, no viene a la luz.
aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el versículo 21 del capítulo 3, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El mundo no tiene el Espíritu Santo. Los que hacen lo malo aborrecen la luz y no quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas, porque les gustan las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El mundo no lo puede recibir, el mundo no lo puede conocer, el mundo no lo puede ver, dice el Señor Jesucristo. Regresando a San Juan 14. El Espíritu de verdad, entonces es un Espíritu que viene a morar, que viene a quedarse, es para siempre. Es un Espíritu de verdad, es un Espíritu que el mundo no lo puede recibir. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero, es una palabra que conecta, que contrasta, pero vosotros, ustedes, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este Espíritu de verdad que viene para estar con ustedes para siempre, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. Le dice a sus discípulos, pero ustedes le conocen. Porque en este momento, cuando Jesús estaba hablando, dice, porque mora con vosotros. Mora con vosotros. Y la siguiente frase dice, y estará en vosotros. Note esas dos palabras. Mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una distinción ahí. En el momento que Jesús estaba hablando con ellos, el Espíritu no estaba en ellos, sino que el Espíritu moraba con ellos. Y hay una distinción que sucede. Y lo veremos en el momento. Pero cuando dice que mora con vosotros, hay dos maneras de verlo que creo que cualquiera de las dos puede interpretarse. Y está bien. Número uno, como hay una distinción de que el Espíritu no viene a morar hasta el día de Pentecostés, antes de eso el Espíritu obraba, el Espíritu trabajaba, pero no moraba en aquellos que eran del Señor. Pero aún trabajaba, moraba con ellos. Yo creo que es aceptable esa interpretación para los que estuvieron ayer en la clase. Pero también hay otra que creo que también en este contexto puede ser correcta. La Biblia describe al Espíritu que mora en Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. En el Evangelio de Lucas, Jesús dijo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, se puede entender de que porque el Espíritu de Dios moraba en Cristo, ahí estaba el Espíritu. Mora con ustedes porque ahí andaba Cristo con ellos. Pero viene el día cuando eso va a cambiar, porque este Cristo se va. Este Cristo ya no va a estar físicamente con ellos. Este Cristo va a subir al cielo. Pero la promesa es que ya no va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Va a morar en ustedes. Va a vivir en ustedes. Serán un templo y morada del Espíritu Santo ustedes. Y eso es algo que lo vemos, ¿no? El pasaje que leímos para iniciar el servicio nos habla de esto en San Juan capítulo 7. En San Juan capítulo 7, en el versículo 37, Jesús se nos registran estas palabras. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y nota el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué estaba hablando Jesús?
Gracias a Dios que nos dio la respuesta aquí, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Note esa expresión, habían de recibir, es algo futuro. Habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes son los que reciben este Espíritu? Los que creen en Él. Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Era algo que iba a suceder en el futuro. Del tiempo que se dijo esto, era futuro. Iba a venir el Espíritu, no había venido todavía, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Para el apóstol Juan, cuando habla de que Jesús aún no había sido glorificado, incluye la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Y por eso en el capítulo 14 les dice, voy a orar para que mande otro consolador, para que esté con vosotros, para que more en nosotros. Por eso en el capítulo 6 dice, Él os va a guiar a toda verdad, a toda justicia, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso cuando vamos al siguiente libro, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, pasaje bien conocido, pero recibiréis poder, todavía futuro, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, futuro todavía. Juan 7 era futuro, Juan 14 era futuro, Juan 16 era futuro, Hechos 1 era futuro, Hechos 2 llegó al futuro. Porque en Hechos 2, en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu vino. Juan 7, el Espíritu viene. Juan 14, el Espíritu viene. Juan 16, el Espíritu viene. Hechos 1, el Espíritu viene. Hechos 2, el Espíritu llega. Y llega a morar. Y llega a quedarse. Y nunca se va. Y nunca abandona a los suyos. Y luego, después que llega en Efesios capítulo 1 y versículo 13, se nos narra lo que sucede ahora con todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Capítulo 1, versículo 13 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, note eso, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo se describe el Espíritu? Espíritu de verdad. ¿Cómo se describe la palabra? Una palabra que santifica. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Quiénes son los que reciben el Espíritu Santo? Los que creen, los que creyesen en Él. Y habiendo creído en Él, ¿qué pasó con ellos? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Toda persona que oye la palabra de verdad, que cree en esta palabra de verdad, que recibe al Señor Jesucristo, es sellado con el Espíritu Santo. Es sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu, esa morada del Espíritu, es la garantía que somos de Él. Es la garantía que somos de Él. Es un sello, es un enganche que cuando Cristo regrese va a recoger a aquellos que tienen el Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Si es del Señor, usted tiene el Espíritu Santo. Si no es del Señor, no tiene el Espíritu Santo. Así de sencillo. Dice un escritor: no olvidemos jamás que tener el Espíritu o no tenerlo es la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Los creyentes lo tienen, las personas malvadas y mundanas no. El Espíritu de verdad,
El espíritu que viene a quedarse, el espíritu que el mundo no lo recibe, no lo ve, no lo conoce, ese espíritu que nosotros le conocemos, dice, que ustedes conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. Eso no solamente era para ellos, es para todos aquellos que creen en Él. ¿Y para cuándo viene ese Espíritu Santo? Para aquellos que son sellados. Para siempre. Para siempre. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, tiene el sello del Espíritu en sus vidas. Pero debe ser hijo de Dios. Hemos hecho hincapié en las últimas semanas. No es si usted viene a la iglesia, no es si usted creció en la iglesia, si usted tiene vida, si tiene al Hijo, tiene vida, si tiene vida, tiene el Espíritu de verdad que da vida. Y si tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados para el día de la redención, para el día cuando Cristo regrese. Si usted tiene a Cristo, tiene al Espíritu de Cristo. Y este Espíritu, este Consolador, este Abogado, viene a morar en el cristiano para siempre. No es temporal, no es momentáneo, no hay posibilidad que el Espíritu nos abandone, no hay. Tenga seguridad en eso. No hay posibilidad que el Espíritu abandone a los que son hijos de Dios. No hay. Porque el Espíritu vino a quedarse con nosotros para siempre. Quizás algunos están pensando, pero yo conozco a muchas personas que un día estuvieron en la iglesia y otro día no. Yo conozco a muchas personas que pasaron al frente cuando les hicieron un llamado. Yo conozco a muchas personas que por un tiempo sirvieron al Señor. Lo que podemos decir es que nosotros no conocemos los corazones de esas personas. Dios sí. Pero lo que sí podemos afirmar, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene la vida tiene el Espíritu. Y ese Espíritu jamás nos abandona. Jamás. Si una persona por un tiempo caminó con el Señor y ya no está caminando, o el Señor lo tiene que traer de nuevo, porque es su hijo, o nunca fue del Señor. O Dios lo tiene que traer, o nunca fue del Señor. Porque los que son de Cristo tienen el Espíritu Santo. Algunos citan a Salmos cuando David dice, y no quites de mí tu espíritu. Pero recordemos, hermanos, algo sucedió en el día de Pentecostés que no existía antes. Aún Jesús cuando habló dijo, está con ustedes, pero viene el día cuando estará en ustedes. El Espíritu Santo no moró en David como mora en el cristiano hoy, porque hoy vino a morar, vino a quedarse para siempre en el cristiano. Si usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Si se ha apartado del Señor, el Espíritu, su palabra, Dios, de una u otra forma, lo va a traer de nuevo. Lo va a traer de nuevo. Y es mejor venir cuando está escuchando la palabra de verdad, que venga destrozado, destruido por el mundo. El Señor a los que ama disciplina. A los que ha tomado como hijo los disciplina. Y si usted es hijo de Dios y se ha alejado de Dios, Dios sabe cómo disciplinarlo. Dios sabe cómo traerlo de nuevo. Dios sabe cómo recoger a sus ovejas, porque el buen pastor no pierde a ninguna de sus ovejas. Si usted tiene el Espíritu Santo, siempre lo tendrá. Pero no piense que por eso puede hacer lo que usted quiera, porque la Biblia nos habla no entristecer al Espíritu Santo. La Biblia nos habla no apagar al Espíritu Santo. La Biblia nos habla de tener una vida abundante en el Espíritu, pero el pecado quita esa abundancia en el Espíritu. Pero lo que debemos tener claro es que Cristo prometió que ese Espíritu vendría y vendría a morar con nosotros para siempre. Para siempre. Y en una manera misteriosa que nosotros no entendemos, ese para siempre no termina cuando Cristo venga por su iglesia. En una manera misteriosa, ese para siempre se revela aún en la eternidad.
se revela aún en la eternidad. Por eso cantamos el canto hoy que dice: Padre eterno, tu espíritu me ha restaurado. De la muerte a la eterna vida me ha llamado. Como un sello de mi salvación permanece el fiel consolador. ¿Qué significa permanecer? Está ahí, no se va. Como un sello de mi salvación permanece el fiel consolador. Me recuerda tus promesas, me recuerda tu perdón. Él los guiará a toda la verdad y a toda justicia. Él los hará recordar todo lo que yo los enseñé. Él tomará de lo mío y me glorificará a mí. Pero yo me voy, dijo Jesús, y yo rogaré al Padre para que mande otro consolador. La palabra viene a alimentarlos y también a animarnos, hermanos. Las últimas semanas se ha hecho esa distinción: o somos o no somos, o somos de Cristo o no somos de Él, o le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al diablo, o tenemos vida o estamos muertos en delitos y pecados, o tenemos el espíritu de Cristo o tenemos el espíritu de maldad en nuestras vidas. Y dije que íbamos a regresar al versículo 15, que tiene que ver lo que Jesús les dijo en el versículo 16 y 17 con el versículo 15. Porque en el versículo 15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre. Este espíritu que vino a morar en el cristiano, que vino a quedarse en el cristiano, que vino a permanecer y ser un sello de nuestra salvación, es el cristiano. Es el espíritu que nos ayuda a amar. Es el espíritu que nos ayuda a obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Si queremos amar a Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Si queremos guardar los mandamientos de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Si no lo tenemos, no podemos amar a Dios, porque aborrecemos la luz y amamos más las tinieblas que la luz. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos guardar los mandamientos de Dios, porque amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas. Hay un canto. No sé cuál es el título exacto del canto, pero se conoce como machácalo, parece que se dice. Y parte del canto dice: para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. No estoy diciendo que es un buen canto, no me van a entender. Pero lo que este versículo me está diciendo es que para amar y guardar los mandamientos de Dios necesito el poder de Dios. Dios no me ha mandado a machacarle la cabeza al diablo, pero me ha mandado a amarlo a Él y a guardar sus mandamientos. Y si le quiero amar a Él y si quiero guardar sus mandamientos, necesito el poder de Dios. Y ese poder de Dios es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ha venido a morar en el cristiano para siempre. Para siempre. Si usted es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo que le ayuda a amar a Dios y amar a sus hermanos. Y amar a sus enemigos también. Si usted es hija de Dios, tiene el Espíritu Santo para obedecer el mandamiento de Dios, para guardar sus mandamientos. Y nunca habrá, escuche esto, como cristiano, como cristiana, nunca habrá un momento donde no tendrá el poder de amar a Dios, de amar a sus hermanos y obedecer el mandamiento de Dios. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu nunca se le va a ir. Permanece con nosotros para siempre. Entonces, si somos hijos de Dios y andamos en desobediencia, no es porque no tenemos el poder de hacerlo, es porque no queremos hacerlo. Pero Dios nos ha dado ese Espíritu, que es el Consolador que está con nosotros para siempre, que es el Espíritu de verdad, que toma la verdad de Dios, que es su palabra, que habla de aquel que es la verdad y nos guía por el camino de la verdad. Ese espíritu que el mundo no conoce, ni puede recibir, ni puede ver. Ese espíritu que ahora mora en aquellos que han creído en Él. ¿Tiene el Espíritu Santo usted? Si ha creído, lo tiene. Si no ha creído, no lo tiene. Si es hijo de Dios, lo tiene. Si no es,
es todavía de los que aborrecen la luz y aman lo malo más que la luz. Pero Dios nos ayude y Dios nos ilumine. Y que ese mismo espíritu que en el capítulo 16 trae convicción, juzgará al mundo, traerá convicción, que traiga convicción a nuestras vidas. Si somos sus hijos y por nuestra maldad y por nuestro pecado y por nuestra desobediencia lo hemos entristecido, que el Señor nos ayude a arrepentirnos y restaurar nuestra comunión con el Señor. Si somos aquellos que nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que estamos bien y no somos del Señor, que el Señor nos ilumine para que vengamos a la verdad y creamos en la luz, para que nuestras obras se manifiesten que están en Cristo y que nosotros seamos hijos de Dios, con un espíritu que nos ha sellado, que mora en nosotros para siempre y que es la garantía que el Señor viene por nosotros otra vez.